Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y acá en un sol de atardecer, en el medio de la nada, en el medio del campo, estoy haciendo este video. Y antes que nada, les quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por suscribirse, por darle like y por sobre todas las cosas por estar siempre apoyando con sus mensajes, sus comentarios, siempre buena onda y ayudándome e incentivándome para que siga haciendo videos. Y como llegamos a los 1000 suscriptores, les quiero agradecer a todos enormemente. Vamos a seguir adelante para seguir creciendo día a día en esta comunidad y voy a seguir haciendo videos para ustedes. Seguimos con la naturaleza como a mí me gusta, siempre al aire libre en lo posible, generalmente cuando se puede. Bueno, ahí vemos el sol de atardecer ahí atrás, impresionante. Bueno, y en esta tranquilidad que tenemos ahora, les quiero hablar porque siempre surge esta pregunta, siempre preguntan, ¿no? Comentan y me dicen, ¿dónde conviene hacer la ciudadanía italiana? ¿A dónde me conviene ir? ¿Al norte de Italia? ¿Al sur de Italia? ¿Por qué cada cosa, no? ¿Por qué el norte? ¿Por qué el sur? Y bueno, de esto les quiero hablar. Como siempre, en base a mi experiencia, trato de volcarla en los videos para que ustedes no pasen por las mismas cosas o que estén preparados para saber cómo les puede ir o anticiparse a ciertas situaciones y ocasiones que se les puedan presentar una vez que emigran, una vez que llegan a Italia. Uno de los puntos a tener en cuenta, uno de los factores muy importantes, por ahí hay gente que no lo sabe, pero bueno, está bueno aclararlo y se los quiero decir, es que no hace falta que vayamos a la comuna de Lavo, a la comuna donde nuestro ancestro italiano nació y donde estarían las actas de esa persona, ¿no? De nuestro avo, que es el italiano que nació en esa comuna de Italia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que podemos ir a cualquier comuna de toda Italia, de norte a sur, de este a oeste, la que se nos ocurra, podemos ir y presentar nuestros papeles, nuestra carpeta para iniciar el trámite. Cada comuna va a variar con los requisitos que generalmente son los mismos, o sea, tenemos que tener los papeles y la carpeta completa desde el comienzo, desde nuestro avo, con todo lo que hay que tener hasta llegar a nosotros que queremos hacer la ciudadanía, lo que son las actas, pero puede variar, como por ejemplo el tiempo en que tarda el trámite. Hay comunas donde puede tardar menos, meses, incluso hay unos que puede tardar un mes o menos. Conozco casos de gente que me ha dicho que tardó menos de un mes en pueblos chiquitos y hay gente que tardó más de 6 meses. Por ley el trámite no puede exceder los 6 meses, pero en Italia puede pasar cualquier cosa, así que hay que chequear eso bien antes de meter la carpeta dentro de tal o cual comune, ¿no? La ley es la ley, pero como les digo, puede pasar cualquier cosa en Italia. Yo les recomiendo que se impriman las leyes y la tengan consigo y en caso de ser necesario le lleven esa ley para que por ahí estén al tanto, porque también conozco casos de gente que trabaja en ciertos comunes que no sabe hacer el trámite, que no es por falta de voluntad ni nada por el estilo, simplemente que no lo han hecho nunca y no saben cómo hacer el trámite. Entonces eso va a llevar un montón de tiempo explicarles, que desconfían, que sí, que no, porque vos le explicás pero pueden creer que no es lo correcto. Entonces, teniendo las leyes en la mano, uno le puede demostrar y enseñar si se quiere. Este es el punto importante. ¿Dónde me conviene a mí hacer la ciudadanía, iniciar el trámite de ciudadanía? ¿En qué comune? ¿En un comune grande? ¿En una ciudad grande? ¿En un comune pequeño, de ciudades pequeñas o un pueblo incluso? Bueno, eso va a depender de la necesidad de cada uno y cómo le parezca a cada uno. Pero yo te doy mi experiencia y mi opinión. Yo creo que es conveniente hacerlo en un comune pequeño, donde no haya demoras, donde no sepamos que no hay mucha gente realizando este tipo de trámites. Entonces eso va a agilizar un montón. Pero ojo que también tenemos que preguntar antes que sepan realizar el trámite, porque si tampoco saben realizar el trámite también te va a llevar tiempo, ¿no? Hay que ir jugando con eso y hay que tener en cuenta esas cosas. ¿Por qué te digo esto de chequear antes? Podemos mandar mails, podemos llamar por teléfono, incluso si nos animamos a hablar italiano o nos aprendemos algún tipo de speech como para hacer ciertas preguntas concretas, y si entendemos un poquito, ¿no? Podemos llamar por teléfono también, pero lo más conveniente y lo más común es que mandemos un mail consultando si realizan el trámite de ciudadanía iure sanguinis, en el caso de que sea así, y nos van a responder. Hay comunas que responden, hay comunas que no responden nunca más,
más, otras tardan unos meses y es todo así, es un buscar permanente para seleccionar el comune correcto, de acuerdo a nuestras necesidades. Y los tiempos de duración del trámite pueden extenderse hasta el máximo, que son 6 meses. Todo eso es lo que vos tenés que tener en cuenta y analizar. No es solo una cosa que yo te digo, bueno, te conviene tal ciudad y punto, ¿no? No hay una fórmula. Vos tenés que analizar en base a tu presupuesto, a tus gustos, qué es lo que vas a hacer, tenés que planificar todo y en base a eso vos decidís qué es lo conveniente para vos, porque yo te puedo decir lo que es conveniente para mí, pero no para cada uno de ustedes que están viendo este video. Así que yo te doy mi experiencia y vos por ahí estás en la misma situación que yo y te sirve, todo te encaja perfecto. Y si no, bueno, tenés otras opciones. Algo muy importante a tener en cuenta es el tema del dinero. ¿Con cuánto dinero venís a Italia para hacer el trámite? Si contás con mucho o poco dinero, bueno, eso va a depender de vos, cada uno, como siempre les digo. Pero en mi opinión, la mía, la de Duca, es que vayas a un comune pequeño, donde puedas realizar el trámite tranquilamente y que no se exceda de los 3-4 meses, que es lo que suelen tardar en los comunes pequeños donde no están haciendo muchos trámites de este tipo. Con el tema de los plazos del trámite, por eso les digo comuna pequeña, generalmente en el sur salen más rápido los trámites. En un 80-90% de los trámites que conozco que se hacen, salen rápidamente en 3 meses o menos, ¿sí? No es siempre así, por eso les digo averigüen, pregunten, llamen, todo, controlen. Pero tengan en cuenta que aunque sea un comune pequeño, sin papeles, sin ciudadanía o sin permiso de soggiorno, no se puede trabajar. Digamos, en negro no te toma nadie, eso ya lo digo en varios videos, pero lo vuelvo a repetir. En mi caso y en el de todos los que conozco, no los han tomado en negro en ningún lado. Te piden sí o sí que tengas los papeles en regla. Otro de los puntos a favor en los comunes pequeños, en los pueblos, en las ciudades pequeñas, es que ahí te vas a hacer conocer rápidamente con la gente del lugar, la cual te puede dar una mano, te puede contactar. Siempre hay que relacionarse con todo lo que se puedan. Y esto es algo que me dijeron en Italia. Acá tenés un nombre y un apellido y te conoce toda la gente. En una ciudad grande vas a ser simplemente un número. Eso es verdad, pero al momento de por ahí uno necesita una ayuda, necesita una mano, es más difícil llegar a la gente en una ciudad grande como Milano, por ejemplo, Roma, que en una ciudad pequeña. Eso también hay que tener en cuenta porque no todo es color de rosa y podemos llegar a necesitar la ayuda de gente del lugar, de Italia. Otro tip, otro consejo muy importante, pero muy importante, que realicen todos los trámites que puedan en sus países de origen. No dejen nada, bueno, lo hago en Italia, ya vemos, porque van a gastar, no solo van a perder mucho tiempo, van a gastar mucho dinero porque vale todo caro, van a gastar en euros. Si pueden, gasten en sus monedas, como en mi caso yo gasté en pesos argentinos en su momento. Es más barato que gastar en euros y encima buscar a la gente que te haga los trámites como es, porque se complica todo. Entonces, en lo posible, hagan todos los trámites que puedan en sus países de origen antes de viajar. Lleven la carpeta completa en el caso que se pueda, siempre, y todo lo más listo posible para presentar ya en Italia. Y así, de esa manera, se ahorran mucho tiempo y mucho dinero. Ahora, si vos querés o te gusta, porque también depende del gusto, te gusta estar en una ciudad cosmopolita, qué sé yo, Milano, Roma, bueno, pero ten en cuenta que los alquileres son elevados, cuesta conseguir. Algo también a tener en cuenta es el tema del vencimiento. No sé si han escuchado que las actas que hacemos en nuestros países, pedimos el acta, la legalizamos, la apostillamos, hacemos todo, pero en Italia tiene un vencimiento desde el momento de la entrega. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso no es en todos los comunes, no es igual, por eso tienen que mandar un mail y preguntar eso. En algunos casos ni saben si tienen vencimiento, pero bueno, la mayoría de los lugares no tienen vencimiento las actas, salvo algunas específicas y algunas que son grandes generalmente, y yo creo que lo hacen, yo creo que hacen esto para filtrar de alguna manera tanta gente que vaya a hacer el trámite ahí, que no vaya mucha gente. Yo creo que es por eso, no lo sé, pero en mi opinión creo que es por eso. Así que pregunten, manden un mail. Mandar un mail no cuesta nada, lo redactan, lo traducen en el traductor de Google si no saben italiano, y de a poco van aprendiendo de paso y van a saber si vencen o no las actas. Bueno chicos, llegaron las chicharras al campo y acá con este mate simplemente aportando mi conocimiento, poco o mucho, bueno o malo, yo les transmito mi conocimiento en todos mis videos, mis experiencias. Espero que les guste, espero que les sirva, básicamente que les sirva, primero que les sirva, después que les guste
y después si les gusta y les sirve, compártanlo con gente que le puede servir este video, puede interesar. Son opiniones, son vivencias mías. Compartan, denle like como siempre, les agradezco porque ya somos más de 1000. No te olvides de activar la campana de notificaciones, hace clic en la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video y no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Chao.